Tenemos un meet muy importante. Él es el protagonista, Alejandro Casaglia, es experto en terrorismo internacional. Y crimen organizado. Y crimen organizado. Alejandro, ¿cómo le va, comisario? Franco y Laura los saludan para América Tucumán. Buen día. Hola Laura, hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por conectarte. Y nada, vamos al hueso, Alejandro. ¿Qué está pasando con esta crisis internacional? Que lógicamente sabemos que el conflicto en Medio Oriente viene de hace mucho tiempo y ahora se profundizó después que Hamas haya entrado en Israel, y hoy se ve que podría llegar a afectar a la Argentina. Sí, en realidad, a ver, las crisis que ocurren en el Medio Oriente terminan afectando a todo el mundo. De hecho, las potencias europeas, Estados Unidos, incluso los países árabes y Rusia incluso, están tratando de que no haya una escalada, porque bueno, una escalada en la región significa no solamente una guerra, sino que significa una guerra con involucramiento de muchos países y también la crisis energética que puede producir. ¿Cuál es la diferencia? Porque decís que el conflicto en Medio Oriente puede tener una escalada con muchos países. ¿Cuál es la diferencia con el conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Por qué Ucrania y Rusia no atenta a la seguridad mundial y sí Medio Oriente? No, sí, el conflicto de Ucrania y Rusia también afecta al mundo, porque ahí hay un enfrentamiento entre lo que es la OTAN y la Federación Rusa con sus aliados. Lo que pasa es que el conflicto de Medio Oriente es un conflicto que trae aparejado, por ejemplo, una crisis energética que ya ha habido en el pasado, es decir, el aumento del petróleo, las dificultades para conseguir energía, porque bueno, después pasa lo que pasó durante la guerra en Siria, es decir, pozos petroleros que caen en manos inadecuadas y se empieza a generar una crisis energética que afecta a todos los países del mundo. En aquella época, lo que vos decías, Alejandro, la guerra de Siria, que se veía las imágenes cómo prendían fuego los pozos petroleros. Pero la guerra de Ucrania y Rusia también traería aparejada una crisis energética, sobre todo en Europa por el tema del gas, ¿o no? Sí, tal cual. En realidad, sí, Europa tiene unos problemas con el tema de provisión de gas, incluso se buscan alternativas, porque bueno, ahora están saliendo del invierno, pero si el conflicto, la crisis se sigue extendiendo en el tiempo, en el próximo invierno van a tener nuevamente problemas. Claro. Claro. Alejandro, Laura te saluda. Bueno, vos estuviste hace un par de días en Medio Oriente, sos experto en terrorismo. Contame un poquito detalles de cómo es Medio Oriente, cómo involucraría, como te decía Franco también, si es que el presidente Javier Milei, porque a ver, hay muchos analistas, muchos consultores que tiran esos títulos. Bueno, Argentina se vería afectado, pero también hay que llevarle tranquilidad al que está del otro lado. Ayer o anteayer Argentina ha comenzado el protocolo antibomba por posible atentado. Sus embajadas. Claro. Sí, primero lo que hay que entender que, bueno, Medio Oriente no es todo lo mismo y no es solamente, digamos, Israel, que es la única democracia tipo occidental que existe en la región. Los países árabes no son todos iguales, no es lo mismo Qatar que Arabia Saudí o que Emiratos Árabes, como tampoco es lo mismo Irán, que no son árabes, son persas, Claro. pertenece a Irán, Irán pertenece a la rama shia, la rama chiita del Islam, que es la rama, digamos, minoritaria de las dos grandes ramas, y los países árabes pertenecen a la rama suní, que es un enfrentamiento que se viene dando del siglo VII con Sí. distintos matices. Ahora, el tema de Argentina es, primero, que no es algo nuevo para Argentina. Nosotros en el año 92 y en el año 94 tuvimos dos grandes atentados que costaron la vida de alrededor de 100 ciudadanos argentinos, más allá de la religión que profesaran, ciudadanos argentinos, y que fue prácticamente una declaración de guerra por parte de Irán a través de su proxy, que es Hezbollah y la Fuerza Al-Quds, lo cual no es nuevo y se puede, digamos, el cambio de posicionamiento político que ha tenido la Argentina con su encolumnamiento con Occidente a través de Estados Unidos y el respaldo irrestricto que está dando el presidente Milei al Estado de Israel,
Eso tiene toda una simbología ante estos grupos islamistas radicales, y bueno, eso nos puede traer consecuencias. Sumado a eso, que tenemos en la Argentina dos problemas relacionados al tema de la seguridad, que primero tenemos unas fronteras porosas, con una crisis de seguridad que no es solamente Rosario, es el Gran Buenos Aires y otras provincias del norte argentino, y también tenemos el problema que los organismos de inteligencia están devastados. Ahora la ministra Bullrich, con el director de inteligencia criminal, Ricardo Ferrer Picado, están trabajando en el tema, pero no nos olvidemos que la Agencia Federal de Inteligencia se está reconstruyendo, es un organismo de inteligencia que está devastado. Claro. Y que todo eso nos da un cóctel que nos pone en una situación de peligro, que es un peligro grave, es una amenaza grave. Y bueno, y encima el presidente, que es muy verborrágico y aparece en todos los medios, digamos, manteniendo un encolumnamiento con Israel, condenando los ataques, que estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo bajaría un poco el perfil, porque esta gente cuando se enojan mal y hacen mucho daño. Una consulta, Alejandro, perdóname, Lau. Por el momento no se ven o no se avisoran o no se tienen en cuenta si hay células terroristas en Argentina, ¿o sí? No, las células terroristas están en la región instaladas. No nos olvidemos que Hezbollah tiene presencia a través de sus clanes en la triple frontera de hace décadas, que no solamente lavan el dinero del narcotráfico y financian operaciones terroristas, sino que también son el apoyo logístico de las células que andan pululando por la región. También tenemos el caso de Venezuela, que Venezuela tiene una alianza estratégica con Irán, y bueno, Irán a través de sus proxy, como la Fuerza del Quds y el Hezbollah, están presentes. No nos olvidemos que hace un tiempito atrás hemos tenido ese famoso avión, que es un avión requerido por la justicia americana, Es verdad. y que precisamente la tripulación eran 5 iraníes, 2 de ellos, el piloto y el copiloto, pertenecen a la Fuerza del Quds, es decir, muy cercano a los Padaranes, a la Guardia Revolucionaria. ¿Qué y pasó? con el agravante que Bolivia también tiene una gran presencia iraní, porque Bolivia ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Irán. De hecho, estuvo presente en Bolivia hace un par de años, estuvo el general Bahidi, que es el ministro de Defensa, ministro de Interior de Irán, y que es uno de los 8 buscados por la justicia argentina. ¿En qué quedó el caso del avión y de los iraníes? El avión se mandó a Estados Unidos, que lo requería la justicia. El avión llegó a Estados Unidos, lo desmantelaron, y los iraníes fueron puestos en libertad porque, si bien el juez Villena, que es un gran juez que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza, buscaba los motivos como para tratar de retenerlos y procesarlos, el tema es que, bueno, a veces no tenemos una justicia adecuada y no le damos elementos al juez y al fiscal para que puedan actuar en consecuencia. En definitiva, fueron todos liberados. Claro. Y Ale, la última te hago por lo menos de mi parte. La ciudadanía no tiene ningún tipo de resguardo propio ante un atentado. No, de todas maneras, ayer hablaba con otra gente que me consultaba. Hay que tener en cuenta que son dos cosas distintas. Una cosa son los atentados que hacen en lugares de mucha concurrencia pública, que son los que hacen las células que adhieren y comulgan a la ideología de ISIS, de Daesh, Claro. del Estado Islámico, que buscan, sí, atentados con muchos muertos. Como en Atocha, en España. En lugares públicos. Claro, los ataques, por ejemplo, que han ocurrido en Rusia, o los ataques que Bien. ocurren en Europa, o incluso los apuñalamientos que han ocurrido en Australia. Bien. En el caso de Hezbollah, o sea, Hezbollah y la Fuerza del Quds, que son los proxies de Irán, la lógica, entre comillas, ¿no? La lógica del terrorismo de ellos es diferente. Ellos lo que buscan es atacar, digamos, objetivos políticos. No Bien. les interesa, al menos por ahora, no les interesa poner una bomba en un colegio, Bien. en un teatro, en una plaza, sino lo que les interesa es golpear en objetivos políticos, porque la lógica de ellos es una lógica geopolítica. Bien. Claro.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. No va a ser la primera ni la ni la última última. que vamos a tratar de recurrir a vos, porque esto recién está comenzando. Hay que esperar más detalles e información y cómo reaccionan también los mercados. Hasta el momento, la economía, como se decía, no ha reaccionado. No, y como dice Alejandro, la posible suba del barril del petróleo, que consecuentemente la suba del combustible, que consecuentemente la suba de todo lo demás. Si este conflicto se regionaliza en Medio Oriente. Muchas gracias, Alejandro. Sí, tal cual, tal cual. No, gracias a ustedes por la invitación y acá estamos a disposición. Un saludo. Nos quedamos para